Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Buenas noches, bendecida noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos de nuevo de fiesta alrededor de la palabra del Señor. Noche para celebrar, noche para alimentarnos con la palabra del Señor. Noche de victoria, bendito. Hay noche de sanidad. Celebra tu sanidad, mi hermano. Empieza a gozarte. Jesucristo está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Las alegrías vienen, las tristezas se van. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Hemos empezado un año en victoria. Aleluya, 4 de enero del 2024. Año de bendición. Año de ver la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y tú te piensas que nos ha traído hasta aquí el Señor ¿para qué? ¿Para abandonarnos? No, el Señor nos ha traído hasta aquí para seguir en victoria. Aleluya. Para darte la provisión, para darte el reposo que Él te ha prometido. Acuérdate que el Señor se ha ligado a ti en un pacto sellado con la sangre de tu Hijo y Él va a cumplir su pacto. Él dijo que te iba a introducir en una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde no ibas a comer tu pan con escasez, sino con la alegría del corazón para que sirvas a tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él te está sanando porque Él quiere que le vayas y le cuentes a otro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bendito sea el Señor. Y ahora, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta es una invitación, mi hermano, que te hago para este 2024, empezar a estudiar la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Filipo. Y antes que entremos a estudiar esta carta, vayamos rapidito a Génesis capítulo 8. Hay una promesa de Dios, mi hermano, acuérdense, Dios había enviado el juicio y había raído de la tierra la raza humana. Solo 8 personas se quedaron vivas, sobrevivieron al diluvio, aquellos que estuvieron en el arca, y tú y yo estamos en el arca de salvación que es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por muchos años Noé había estado predicando mientras construía esa arca. Nadie creyeron, solamente el grupo de su familia creyó. Pero gloria a Dios, aquellos que creyeron fueron salvos. Aleluya. Y cuando ya la tierra pasa el diluvio, cuando ya la tierra está seca, vamos a ir allí rápido a Génesis capítulo 8, vamos a leer desde el 20, vamos a leer. Aquí hay palabra de Dios, mi hermano. Dice la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 8, verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová. Edificó Noé un altar a Jehová, un lugar de encuentro con Dios, un lugar para invocar el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé si estás enfermo, cómo estás, pero sí hay una cosa segura. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué es invocar el nombre del Señor? Es llamar al Señor para que venga en nuestro socorro, en nuestro auxilio. Decir, Señor Jesucristo, aquí estoy necesitado. Ven y tócame. Un toque de tuyo bastará para sanarme, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa de los hombres. Nota esto. Aquellos que están hambrientos del juicio de Dios, que están diciendo, el Señor dijo así, no volveré, ¿a qué cosa?
más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y acá está la promesa del Señor. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, la cosecha, la siembra y la cosecha, perdón, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Una palabra que si ustedes leyeron los capítulos anteriores del 1 al 7, no habla nada de estaciones, no habla nada de frío y de calor. Pero ahora sí, mi hermano, Dios dice que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahí nosotros vemos dos estaciones del año bien marcadas. El invierno y ¿qué cosa? Y el verano. Nosotros que venimos del cono sur, de allí de Argentina, tenemos 4 estaciones bien diferenciadas. Aquí en Miami tenemos 2, y es calor y más calor. O como dice la gente que vive por allá arriba, por Michigan y toda esa región de los Grandes Lagos, dicen que en Michigan hay 2 estaciones, invierno y construcción. Porque allí, cuando cesa el intenso frío, aprovecha la gente para construir las casas, para construir todas las obras, la infraestructura, ¿no es cierto? Porque es tan intenso el frío que no pueden trabajar en la época de invierno. Pero después están la primavera y el otoño. Nota que es tremendo, invierno y verano, frío y calor. Pero la cosecha no se produce ni en invierno ni en verano, sino en otoño. Por eso acá en Estados Unidos se celebra para noviembre el Día de Acción de Gracias, cuando se traen las cosechas, ¿no es cierto?, los frutos, porque es cuando se cosecha el otoño. Allí en Argentina también otoño, nada más que acá es noviembre, octubre, noviembre, y allí en Argentina es febrero, marzo, marzo y abril, digamos, mayo. Pero en esta noche yo estaba pensando en eso, 4 estaciones, y que esta carta que Pablo le va a escribir a los cristianos de Filipo tiene 4 capítulos, que bien pudiéramos tomar cada capítulo como una estación del año. Nosotros acá en Estados Unidos estamos en pleno invierno. Acá en Miami no es cierto. Entonces, si ustedes me ven de allí de Argentina, me están viendo que estoy en mangas cortas, pero porque acá en Miami prácticamente no hace frío, pero para el norte están con nieve, están pasándola bien helados, ¿no es cierto? Y decía que 4 estaciones, y pudiéramos tomar el invierno para el capítulo 1 de Filipenses. Nota que son importantes. Hay muy poca gente que le gusta el frío intenso, ¿no es cierto? A mí me gustan más las 4 estaciones cuando están bien marcadas, porque cuando está el frío, y usted ya cuando se está saturando del frío, ya vienen los días templados, ¿no es cierto?, de la primavera, el reverdecer de los árboles, las flores, y después viene el calor del verano, ¿no es cierto? Y después va a venir el otoño y el ir descendiendo las temperaturas, las cosechas, ¿no es cierto? Y por eso yo quiero que veamos esto a la luz de las 4 estaciones, no las 4 estaciones de Vivaldi, sino las 4 estaciones de Filipos. Y mis hermanos, en esta noche vamos a empezar, como buenos estudiosos de la Biblia, por las notas preliminares o la introducción, vamos a decir así. Filipenses es una carta
una epístola porque no va dirigida a una persona en particular, sino a un grupo de personas, a una iglesia. Y es una carta que bien puede ser recibida por cualquier gente en cualquier lugar, por eso habla de una epístola. Y generalmente las epístolas se diferencian de las cartas porque no tienen tratos personal, no hay información personal, sino que es más bien general, ¿no es cierto? La otra característica que tiene esta epístola es que no tiene una parte doctrinal. Es todo experiencia, es una relación, mi hermano. Y decía, bueno, vamos a empezar organizadamente. En primer lugar, Filipos. ¿Por qué se llama Filipenses la carta? Se llama Filipenses porque está escrita para unos cristianos allí de una... No es una ciudad, es una colonia romana, lo dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 13, que Macedonia es una colonia, Filipos es una colonia romana. Y dice, está ubicada en Macedonia. Macedonia es lo que ahora es la parte norte de Grecia, al lado de Bulgaria, lo que vendría a ser Kosovo, Serbia, Montenegro, por allí más o menos, se ubican al norte de Grecia en la actualidad. Y Filipo, un asentamiento, una colonia, en la antigüedad era conocida porque tenía manantiales de agua, vertientes de agua, ¿no es cierto? Y era un lugar turístico, vamos a decir, que la gente iba a esos baños en los manantiales. Pero también era una ciudad, una colonia, mejor dicho, que abundaba el oro, las minas de oro, y tenía un suelo muy fértil. Y tenía una posición estratégica que estaba en el cruce de los caminos más importantes, y allí era lo que le llaman en inglés un toll gate, o sea, una puerta de entrada, pero también de cobrar peaje. Ustedes saben que los romanos fueron los que inventaron el peaje, el toll, ¿no es cierto? Aquellos que se molestan cuando van por la autopista y tienen que pagar el toll, bueno, ya viene de la época de los romanos, no fue un invento moderno. Y decía, todo eso hizo que Filipo fuera una ciudad, una colonia codiciable. Y allí va a ir, esta ciudad en la antigüedad se llamaba Crenides. Crenides, que quiere decir manantiales o surgientes de agua. Crenides, pero va a ser renombrada o vuelta a nombrar o rebautizada por Filipo, que era el papá de Alejandro Magno, aquel general que va a morir a los 32 años, luego de ya no le quedaba más territorio para conquistar. De ahí el nombre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y decía, ahí está esta colonia y que va a recibir el nombre de Filipos. ¿Cuántos habitantes tenía Filipo? Y calculan los estudiosos que no tenía más allá de 10.000 habitantes. O sea que era una colonia, una ciudad pequeñita. 10.000 habitantes. Tuvo una característica muy particular. Que Filipo, cuando toma posesión de esa ciudad, la va a convertir en una colonia romana. Los romanos, ¿qué hacían? Conquistaban una ciudad y llevaban ciudadanos romanos a vivir allí para, ¿qué cosa? Para instaurar el imperio romano, las costumbres, la cultura romana en ese lugar de conquistado. Por eso ustedes van a ver que después Pablo va a hablar de que nuestra ciudadanía está en los cielos, porque aquella gente se jactaba mucho de la ciudadanía romana que ellos gozaban. Acuérdense que era territorio de Grecia, griego, pero tenían todos los atributos, todos los derechos y la protección del imperio romano. Era una colonia romana. ¿Qué otra cosa? Estaba a la orilla de un río Gangites, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir de esta ciudad? Que tenía la mina de oro, era una colonia, no más de 10.000 habitantes, ya lo dijimos, y allí, a esa ciudad, que es la primera ciudad cuando usted viene de Asia y entra
es la primera población de Europa. Y allí se va a fundar la primera iglesia de Europa, la primera iglesia cristiana, no evangélica, cristiana. Va a ser allí en Filipos, Macedonia, que es la parte norte, Macedonia del norte se llama ahora la región esta, en disputa con los griegos, donde se va a establecer esta ciudad. Ahora, ¿quién funda esta iglesia y cómo surge la iglesia de Filipos? Acuérdese, si a usted le interesa la historia y quiere saber más, allí en el capítulo 16 de Hechos está narrada la historia. No es nuestro tema, ¿no es cierto?, encontrar cómo se fundó la ciudad, pero sí yo les puedo, así a grandes rasgos, les puedo decir. Ustedes se acuerdan, en el segundo viaje misionero, Pablo va predicando el evangelio y con ese empuje que tenía, él quería ir a Asia y a Bitinia. Pero dice que el Espíritu Santo le impidió, le negó el paso, no los dejó ir. Y siguieron intentando y nada, hasta que dice que de noche tuvo una visión Pablo. Seguro que Pablo, ya cansado, fue a dormir y allí ve una visión de un varón macedonio y le pide: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ustedes se acuerdan la historia? Aquellos que han estudiado el libro de los Hechos se van a acordar. Pasa a Macedonia. Entonces Pablo, cuando ya da por seguro, por hecho de que esta era la voz del Señor que les decía, Dios lo estaba guiando. Acuérdense que servimos a un Dios vivo, que no se quedó enlatado en la Biblia, mi hermano. Es muy bueno estudiar la Biblia, pero si te quedas solamente con la Biblia y no te largas en fe a una relación personal con el Dios vivo, mi hermano, y vas a ser, como dicen comúnmente, un ratón de biblioteca. Y decía que allí ellos van a Macedonia, entran en Macedonia, y ustedes saben que Pablo buscando y encuentran a un grupo de mujeres que se habían reunido a la orilla del río. Ese río era el Gángites. Pero miraban ellos, ¿dónde está el varón macedónico que vimos en la visión? ¿No es cierto? Y, como dicen los chilenos, puras mujeres. Y allí, entre esas mujeres que estaban, se reunían para la oración. Y qué importante, qué interesante, ¿no? Que siempre las mujeres llevan la delantera a los hombres en las reuniones de oración. Dicho sea de paso, nosotros mismos acá en Miami tenemos conexiones telefónicas para orar durante todos los días a las 10 de la mañana. Y siempre la mayoría son mujeres, los hombres poquitos somos, ¿no es cierto? Pero ahí estamos orando. Yo trabajo, pero tengo la bendición de poderme conectar. No siempre puedo orar por las ocupaciones, pero ahí estamos. Pero repito, siempre son mujeres la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Pablo empieza a hablarles y esta mujer Lidia, que era... Ahora, fíjense una cosa, mi hermano. Ellos se habían reunido para orar a la orilla del río. Y Pablo les empieza a predicar, a enseñar, a hablarles la palabra del Señor, a darles el testimonio de Dios. Y esta mujer Lidia, que era una vendedora de púrpura, o sea, una señora que tenía cierto poder económico, cierta posición, estatus social, era la que llevaba, digamos, el liderazgo de ese grupo. Dice que estaba oyendo a Pablo y dice que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que pudiera recibir la palabra del Señor. Allí Lidia se va a convertir al Señor y le va a rogar a Pablo que por favor pasara y se hospedara en su casa. Ahora Pablo, un hombre hecho y derecho, un varón, no quería. Imagínense cómo iban a posar varones en la casa de una mujer. Pero esta mujer dice que insistió tanto, que no le quedó más remedio que agachar la cabeza a Pablo. Más o menos la historia es así. Y dice que un día cuando Pablo va orando,
camino a la oración, se seguían reuniendo. Qué importante, mi hermano, a veces estamos orando para que el Señor nos guíe dónde está obrando. Y es muy importante, mi hermano, abrir los ojos, parar la oreja para ver dónde Dios está obrando en los corazones, a ver qué persona hay que esté receptiva a la palabra del Señor. Y decía, ellos un día iban a la oración y viene una chica, una pitonisa, una divina, que dice, estos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian la salvación y qué sé yo. Y dice que por varios días le ocurría lo mismo. O sea, noten una cosa. ¿Qué hacer mientras Dios no obra? Donde todavía no vemos claro el obrar de Dios. Y acá hay una advertencia. Hay gente que se desalienta en su vida de oración porque no ve nada. No ve. Como diciendo, no pasa nada. Cuando no pasa nada, persistí haciendo lo que sí sabés que tenés que hacer. No había aparentemente nada, ni de la visión del varón macedónico, ni del obrar de Dios. Seguían reuniéndose con aquel grupo de mujeres, Pablo y Silas, que eran los varones, y se reunían en la oración, y día tras día lo seguía esta chica, una esclava. Hasta que, ¿qué pasó? Una vez se ve que Pablo ya estuvo bien seguro de que esto no era de Dios. Y mis hermanos, hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros vemos demonios por todos lados y empezamos a reprender y que esto y que lo otro. Necesitamos discernimiento de espíritus y la guía del Espíritu Santo. Pablo, cuando estuvo seguro, ahí reprendió al demonio, libertó a la chica, pero ¿sabes qué? En vez de aplaudirlo, en vez de festejar, en vez de llevarlo a una entrevista en los medios, ¿qué hicieron? Lo metieron en la cárcel, le pegaron tremenda paliza y lo metieron en la cárcel. Y qué tremendo, y las manos y los pies le metieron en el cepo allí, y ahí estaban todos lastimados, todos en el calabozo de más adentro, y estaban Pablo y Silas, y no se quejaban, simplemente dice que a la medianoche cantaban himnos a Dios, alabanzas a Dios, oraban al Padre, y dice, y los presos los oían, y de pronto dice que va a venir un terremoto, y fueron librados Pablo y Silas de las cadenas, de los grillos. Y entonces ahí sí, el carcelero, cuando vio que los presos se habían escapado, tomó su espada y se iba a matar. Y ahí sí Pablo entendió quién era el varón macedónico que había visto en la visión. Ahí le grita, detente, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y allí el hombre escuchó la palabra que le predicó Pablo, rindió su vida a Cristo y aquella misma noche se bautizó él y su familia. Pero dice que le lavó las heridas y les preparó comida y todo. De carcelero pasó a ser un siervo. Eso es una conversión genuina, mi hermano. Bendito sea Dios. Yo anhelo, estoy hambriento de ese mover de Dios. Por eso me preparo. Por eso, mis hermanos, estamos buscando a Dios. Y por eso te pido, te imploro, mi hermano, no dejes de congregarte, no dejes de buscar el rostro de Dios. Y a Dios se lo busca a través de su palabra, estudiando, meditando en su palabra, mi hermano. Acuérdate lo que yo te compartía el jueves pasado. Cuando yo quiero que Dios me hable, abro la Biblia. Cuando yo quiero hablarle a Dios, abro mi boca. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí va a venir una gran bendición. Y allí, no es que Pablo un día dice, bueno, ahora vamos a inaugurar la iglesia de Filipo, vamos a poner la piedra fundamental. No, simplemente ellos siguieron congregándose.
mi hermano, y acuérdense que todo comienza por un origen pequeño. Y como los ríos, un hilito de agua, una vertiente, ¿no es cierto?, que va creciendo, va uniéndose con otros afluentes y llegan a formar ríos caudalosos. Ese es el mover de Dios. No tanta pompa, no tanta ceremonial, sino la vida manifestándose. Gloria a Dios, y eso es lo que necesitamos. Más o menos esa es la historia de cómo se origina esta iglesia, que ya para cuando escribe Pablo la carta, acuérdese que Filipenses junto con Efesios, Colosenses y Filemón son llamadas las cartas de la prisión. Porque Pablo, el apóstol, las escribió estando preso. Se cree que estaba preso en Roma cuando va a escribir esta carta. Lo que sí está seguro que estaba preso. No estamos seguros del lugar donde estaba, pero estaba preso. Y no en un arresto domiciliario, como algunos suponen. Estaba preso. Escribe esta carta. Y entonces, mi hermano, ¿cuál es el propósito que Pablo va a llevar a escribir esta carta? Y uno de los propósitos es informarles de su ausencia, dar razón de la ausencia. Ustedes saben que la gente, Pablo había desaparecido y la gente empieza a hacer conjeturas. Pero Pablo no había desaparecido por voluntad propia, lo habían encarcelado por predicar el Evangelio. Y esta carta lo va a escribir para hacerles llegar información de su estado. Pero también, mi hermano, nota qué importante, envía una nota de gratitud por la colaboración, por la contribución que ellos habían hecho a Pablo en sus necesidades de mantenimiento, ¿no es cierto? Y va a esa gratitud la vamos a ver allí en el capítulo 4, partiendo de los versos 15 y en el 19, cuando dice aquel versículo que estamos meditando en estos días: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es la gratitud, mi hermano, de que ellos habían contribuido. Esto no es mi Dios pues suplirá y es para cualquiera, no. Esto es para aquellos que han estado colaborando, sirviendo a Dios a través de contribuir con los siervos de Dios que predican el Evangelio. Que predican el Evangelio, mi hermano, tengamos mucho cuidado también. ¿Me explico? Colaborar para la obra del Señor. Colaborar para la preparación de obreros, mi hermano. Y allí están estos hermanitos fieles que habían contribuido y Pablo les está agradeciendo. Acuérdense los tres causas o motivos principales de escribir esta carta. En primer lugar, dar un informe de su estado, rendir cuentas, informar a los hermanos de su situación. En segundo lugar, agradecerles la contribución que habían enviado. Y en tercer lugar, alentarlos a seguir perseverando. Filipenses es una carta que nos demuestra la relación de amistad, de amor fraternal que había entre Pablo y esta iglesia. No así como los corintios, ustedes se acuerdan, tantos problemas, tantas dificultades. Pablo tiene que corregir, tiene que reprender, pero en Filipos no hay reprensión. Hay problemas en la iglesia de Filipos. Hay personalismo, hay división, porque hay hermanitas que... No hay división, corrijo eso, era Corinto. Pero sí hay hermanitas que no se pueden ni ver, que no pueden andar juntas, Evodia y Sintique, ¿se acuerdan? Y allí vamos a aprender cómo tratar nuestros desacuerdos. Mi hermano, porque vamos a estar en el último gran avivamiento de la tierra, pero no puede haber enemistades entre el pueblo de Dios, no puede haber gente que esquiva gente, mi hermano, no puede haber listas negras en la iglesia. Mi hermano, terminemos con eso, eso es del mundo.
Tenemos que reconocer a aquel que Dios le ha dado un don. Acuérdense que los ministerios no son por el tamaño del diezmo, ni de los ingresos, ni del renombre en la sociedad. Los ministerios son de acuerdo a dones espirituales, mi hermano. Dice que el don del hombre le abre puertas y no habla de la coima que algunos interpretan. ¿Me van siguiendo? O como decía un pastor el otro día, me causaba risa, ¿no es cierto? Muchas veces en la iglesia vienen los problemas cuando se nombran gente que a veces se la nombra porque dice, bueno, son una familia grande, tienen buenos ingresos, entonces le vamos a dar un lugar en la iglesia. Y después, ¿quién corrige a eso? Porque después viene el temor que dice, pero si se va y se me va todo el grupo y se achican la finanza. ¿Quién edifica una iglesia así? Necesitamos depender del poder de lo alto, mi hermano. Necesitamos de Dios, no de andar palmeando gente. Y eso lo vamos a aprender, mi hermano, porque ahí vamos a tener una clase magistral de cómo corregir diferencias, malos entendidos, desacuerdos en la obra del Señor. ¿Me van siguiendo? Acuérdense, rendir cuentas, agradecimiento, gratitud y aliento, alentar a la gente. La situación de Pablo, acuérdense, él está preso. Y Pablo no sabe si va a salir con vida de esta. Imagínese, ya demasiado dolor de cabeza, demasiada angustia tiene como para andar preocupándose por el problema de los otros. Pero Pablo le va a escribir justamente porque está preocupado que los hermanos no sabían de él. Y entonces ahora vamos a ver un poco la iglesia. Dice, la vemos acá en el capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Mi hermano, la iglesia del Señor Jesucristo no está constituida, no está hecha de la jerarquía, el clero y después los laicos o los plebeyos o el resto. No, la iglesia de Jesucristo está formada por todos los santos. ¿Me va siguiendo? Es la iglesia, de hecho el nombre, la palabra iglesia es eclesía, los llamados a salir fuera, los congregados por el Señor, eso es la iglesia, no es un edificio, es gente que ha tenido un encuentro con el Señor y el Señor los ha llamado a salir del mundo y a congregarse con aquellos que han tenido el mismo llamamiento y al congregarnos empezamos a ser conocidos como una iglesia, que es lo que fue en la iglesia de Filipos. Junto a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y ahí sí me va a decir, con los obispos y diáconos. Note, usted dice, pero ¿no había pastores en la iglesia? A veces pensamos que para que haya una iglesia tiene que haber un pastor. ¿Vieron cómo en los pueblos está la parroquia y está el cura? Eso nos viene de la antigüedad católica romana. Acá la iglesia dice con los obispos y diáconos. Y esto es muy importante que lo veamos. Obispo, la palabra, el griego es episcopos, que quiere decir epis, sobre, scopos, mirar por sobre. No mirar por sobre el hombro, como hacen los arrogantes, sino sobre velar, sobre mirar la congregación, ¿no es cierto? Otras palabras que emplea, por ejemplo, a los corintios o emplea, por ejemplo, el Efesio habla de los ancianos. Pero acá no nombra la palabra anciano. Acá habla obispos y diáconos. ¿Por qué? Mis hermanos, porque hay algo que hay que aclarar, ¿no es cierto? Otra de las cosas que se han desviado en la historia, y esto vino a través de Ignacio de Antioquía, uno de los padres llamados padres apostólicos o padres de la iglesia, ¿no es cierto?, que venían de la sucesión de los primeros apóstoles, ¿no es cierto?, fueron discípulos de aquello y así,
y se llegaron a ser conocidos como padres de la iglesia. Y estaba Ignacio de Antioquía, e Ignacio va a empezar a hablar que hay una, vamos a llamar una casta, un segmento distinguido del resto, y eran los obispos. Estaban los ancianos y los obispos. Entonces, los ancianos eran los que no había, nombre. La palabra pastor ocurre 2 veces nada más en el Nuevo Testamento. Nosotros la hemos acuñado. En la antigüedad era anciano. Y de hecho hay una denominación en la cual yo me convertí, la denominación de los hermanos libres o los hermanos de Plymouth. No tienen pastor, son ancianos. Y no es una sola persona, son varios. Es un grupo de ancianos que gobiernan o velan por cuidan de la congregación, ¿no es cierto? Y entonces este Ignacio dijo, no, los obispos están por encima de los ancianos. Los ancianos están en las congregaciones locales y los obispos supervisan varias iglesias. De ahí va a surgir lo que bien tendría a ser después el papado, ¿no es cierto? Y la iglesia cristiana no fue fundada para tener papas, ni papas católicos, ni papas evangélicos. Y dice la palabra, y diáconos. Obispos, estamos claros, son los ancianos, los que cuidaban, velaban por el rebaño, los que alimentaban, los que pastoreaban. Pastor no es un título, es una función, un servicio, un ministerio. Y dice la palabra, y diáconos. Diáconos va a surgir allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando vino la murmuración entre las viudas de los griegos, que murmuraban en contra de los judíos, de las viudas de los judíos, porque recibían en la distribución de los alimentos, recibían un mejor trato, la mejor parte, y ellas eran desatendidas? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces dijeron los apóstoles, dicen, no es bueno, ¿no es cierto?, que nosotros descuidemos la oración y la palabra para servir a la mesa. Qué triste cuando los siervos del Señor, los ancianos, llámale pastor si querés, andan metidos en actividades que tienen que hacerlas los diáconos. El pastor tiene que dedicarse a el estudio de la palabra y la oración, porque en el estudio de la palabra va a alimentar a la grey. ¿Me van siguiendo? Entonces fíjense, dice la palabra del Señor que ahí estaban obispos y diáconos. Entonces van a nombrar a 7 varones. ¿Se acuerdan? Y que dice, escojan entre ustedes 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio, para que les encarguen este servicio, que sirvieran a las mesas. Y allí entre ellos va a ser nombrado Esteban. Felipe va a ser otro de los diáconos, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra diácono. Diácono es siervo, un doulos, uno que sirve. El diácono sirve a la mesa. Se dedican a, digamos, las tareas materiales de la iglesia. Recaudar fondos, velar por el cuidado del mantenimiento del edificio y todo lo demás, ¿no es cierto? Acuérdense que los apóstoles dijeron, no es bueno que descuidemos la oración y la palabra. Si vamos a hacer una iglesia que crece en el Señor, tenemos que volver a las prácticas del Nuevo Testamento. Las buenas prácticas, ojo, no la práctica, por ejemplo, de los corintios, las desviaciones que hubo. Y entonces dice, gracia y paz. ¿Ven cuando no hay una iglesia que está sanamente constituida? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y ahí uno pudiera entender, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo. Dice, me acuerdo de... No. Dice, doy gracias a mi Dios acordándome siempre de vosotros. Sería la traducción más precisa, mi hermano. Acuérdate, doy gracias a Dios siempre, acordándome de vosotros en mis oraciones. Tener una allí vida de oración, de intercesión, el hombre de Dios, el anciano, el ministro, de oración por su pueblo.
Esto lo aprendí de don Zacarías Vázquez, aquel hombre que me ganó para el Señor a sus 84 años. Yo me empecé a tener comunión con él, a visitarlo todos los días. Tenía hambre de aprender de la palabra y de aprender a orar. Y qué mejor que hacerlo con don Zacarías Vázquez. Iba toda la noche, estaba con él. Hasta que un día le dije, don Zacarías, me gustaría orar como ora usted. Me enseña. Y lo primero que hizo don Zacarías, sacar un cuaderno, allí donde tenía anotados los nombres de todas las personas. Y oraba uno por uno, nombrándolos todos los días, mi hermano. Y cuando alguna cosa por ahí le preguntaba a su esposa, doña Jacinta, o a sus hijas, le preguntaba, ¿y qué habrá sido de fulano? ¿Supieron algo de mengano? Antes no había la comodidad de los teléfonos y todo, entonces la noticia corría más lenta. Pero ahí estaba él preguntándole a sus hijos, a Dora, a Esther, ¿no es cierto? Si sabían algo de fulano, de un hermanito mengano, ¿no es cierto? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Primer motivo de oración, mi hermano. Orar para que los hermanos tengan comunión en el Evangelio. No solo que recibieron el Evangelio, sino que ahora tengan comunión. Entren a participar en la obra del Evangelio, en el sostenimiento del Evangelio, en la difusión del Evangelio y en la lucha por el Evangelio, mi hermano. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuando ellos se convirtieron, cuando Él los conoció, había empezado a orar por ellos y dice, hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ustedes saben que cuando usted tiene un cuaderno de oración por un grupo de personas, va a ver cómo las personas empiezan a tambalear, empiezan a renguear, empiezan a desalientarse, a desaparecer. Pero lo que usted nunca tiene que dejar o que no tiene que desaparecer de usted es la visión de que usted está orando al Dios que todo lo puede. Y aunque los hermanos tambaleen, aunque los hermanos caigan algunas veces, usted tiene que seguir orando con esta convicción, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, no de algunos, no de los que andan bien, de todos. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. No es solamente que la gente vaya a la congregación, sino que la gente participe en el Evangelio, tenga comunión en el Evangelio. El Evangelio es la empresa de Dios por llevar salvación a los perdidos. Mi hermano, para eso nos preparamos, para eso estudiamos la palabra, para tener pan para darle al hambriento, para guiarlos en los primeros pasos de su vida espiritual. Y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Usted notó las veces que se repite la palabra todos? ¿Cómo os amo a todos vosotros? Un verdadero siervo de Dios. Y todos nosotros somos siervos de Dios, mi hermano. Tiene que haber ese sentir que había en Pablo, de cómo Dios me es testigo
de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo siempre digo, que alguien me pregunte algo y yo le diga, no sé, porque realmente no lo sé, es ser honesto. Pero cuando me preguntan y yo sigo diciendo no sé, eso no es honestidad, eso es pereza por no aprender. Mi hermano, la palabra de Dios dice, debiendo ya ser maestros, todavía tenéis necesidad de leche espiritual. No les pude dar vianda, dice, comida sólida. 2024 tiene que ser año de crecimiento espiritual, mi hermano. Y dice la palabra, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sincero, que no esconde nada, que como es por dentro es por fuera, mi hermano. No oculta nada, no finge, no tiene doble cara, no anda con caretas, no actúa, es genuino. Porque a veces, ¿cuánto dicen? Hoy nos vemos esta noche en el estudio y después ni aparecen. ¿Para qué mentir? Cuando yo digo voy a hacer una cosa, hay que cumplirlo, si no más vale callarse la boca. Porque es a Dios a quien servimos. Estamos participando del Evangelio, no es jugando a la iglesia. ¿Por qué no viene el avivamiento? Porque todavía nos falta mucho, mi hermano. Porque acuérdense que cuando la iglesia vivía en avivamiento, los mentirosos morían. Los hipócritas como Ananías y Zafira morían. Y Dios en su misericordia todavía está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. No es por la observancia de la ley, no es por mi fuerza de voluntad, es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y mis hermanos, en todo este pasaje que hemos estado leyendo del capítulo 1 de Filipenses, yo puedo ver aquí la filosofía de vida del apóstol Pablo. Si yo tuviera que ponerle un nombre al capítulo 1, o tuviera que hacer un bosquejo de la carta a los filipenses, sería un bosquejo de 4 puntos. El primer punto, el capítulo 1. Mi vida es Cristo, o Cristo es mi vida. Y ahí está Pablo. Él vivía para Cristo, porque Cristo era su vida. Y él aprendió algo, a participar de Cristo, a disfrutar de Cristo. Ese Cristo que nos dice, esto es mi cuerpo, coman de él. Cristo quiere que lo comamos, mi hermano, que lo incorporemos a nosotros. Una relación íntima con el Señor. Y esto no es misticismo, esto es Biblia pura, mi hermano. La filosofía de vida de Pablo. ¿Y qué es la filosofía? Es el grupo, note una cosa, filosofía de vida se entiende por el conjunto de valores, principios e ideas que un hombre atesora y que van a definir su vida para un desarrollo pleno de su persona. ¿Cuáles son los valores de tu vida? Y vemos que los valores de Pablo, lo más importante de Pablo era Jesucristo. El principio de vida, lo que regía todos sus actos, era su relación con Cristo, mi hermano. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estoy preso,
Pero dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio era el patio, digamos, de la casa del emperador. Estaba preso allí en la casa del emperador, había calabozos, había una cárcel. Y ahí estaba Pablo, pero Pablo no estaba preso, los barrotes no le impedían de seguir comunicando el evangelio. Porque dice, y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, por pelea, para disputar, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Qué triste es todo eso, mi hermano. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Mi hermano, el tiempo se ha cumplido, como dijo Juan el Bautista. Es tiempo de parar por esta noche, pero yo creo que vale la pena seguir estudiando esta carta y te invito para el jueves que viene, si el Señor lo permite. Dios te bendiga, mi hermano, y te espero. Amén.